Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno que todos se encuentren muy bien. Hoy día, como todos los días, vamos a aprender un tema muy interesante. Y el tema que tenemos para hoy se llama la exposición. Veamos entonces de qué trata este tema que va a ser muy útil para todos, ¿sí? ¿Qué cosa es una exposición? Nos dice que la exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas, transmitirlas de manera clara y convincente a los demás. Los textos en los que predomina la exposición se denominan textos expositivos. Pero fíjate qué interesante todo lo que hemos dicho. La exposición lo que busca es convencer, ¿no? Transmitir información real y certera a los demás. Todo texto o toda exposición presenta cualidades. Veamos cuáles son estas cualidades y para qué se van a emplear. Se van a utilizar estas cualidades con la única finalidad de que la exposición se pueda cumplir de manera satisfactoria, es decir, que cumpla su objetivo. Estas cualidades son tres. Tenemos la claridad, el orden y la objetividad. Repito, claridad, orden y objetividad. Ahora bien, la exposición también presenta elementos. Estos elementos van a ser aquellos que se van a relacionar con el emisor y el receptor. Vamos a ver, ¿qué elementos tenemos? Emisor, receptor y además tenemos la relación que se va a establecer entre ellos. Miss, cuando usted dice ellos, ¿a qué se refiere? A el emisor y al receptor, pero vamos a estudiarlos de manera detenida cada uno de ellos. ¿Sí? Nos dice que el emisor debe poseer conocimientos suficientes acerca del tema de la exposición. ¿Por qué tiene que tener conocimiento? Porque cualquier persona no puede exponer sobre un tema determinado si no lo conoce, no lo maneja a fondo. Pero también este emisor debe tener la voluntad de transmitirlo de una manera objetiva y a la vez comprensible. ¿Para qué? Para que su receptor capte el mensaje, ¿no? Ahora bien, vamos con el receptor. Nos dice que el receptor puede ser un experto en la materia o también puede ignorar por completo el tema o también puede poseer solo algunos conocimientos básicos sobre el tema. ¿De qué va a depender esto? Dice, de qué tanto uno se prepare para poder exponer.
De este nivel de conocimiento dependerá el objetivo con el que se acerque al texto. Estos pueden ser encontrar una información inicial sobre un tema, o también pueden ampliar lo que ya sabe o acceder a las últimas investigaciones de la disciplina en la que es un especialista. Fíjate qué interesante. Nosotros podemos conocer un tema y podemos exponerlo, ¿no? Con esos conocimientos básicos. Pero nosotros podemos investigar más aún sobre este tema para poder exponerlo. Es más, nos dice que podemos nosotros averiguar sobre las últimas investigaciones realizadas sobre este tema específico. ¿Para qué? Para que cuando nosotros expongamos, el receptor pueda entender con mayor facilidad este tema. Y por último tenemos la relación entre emisor y receptor. Esta relación es básica para que la información se pueda transmitir de una manera efectiva, donde el emisor debe de adaptar su exposición al tipo de receptor que va a dirigirse. Solo de esta manera va a conseguir dar a su intervención el nivel y el tono adecuado, ¿no? Fíjate acá. El emisor y el receptor se van a dirigir a un público, Pero nos dice además que el emisor se debe adaptar al receptor, al público que lo va a escuchar. Él tiene que saber manejar este público. ¿Y cómo va a manejar este público? Teniendo en cuenta el conocimiento, llamando la atención mediante el tono de voz que va a utilizar. De esa manera, él va a poder captar el interés ¿de quién? Del receptor. Ahora, toda exposición presenta una estructura. En este caso tenemos tres partes: planteamiento o introducción, cuerpo o desarrollo y por último tenemos la conclusión. Repito, planteamiento o introducción, cuerpo o desarrollo y la conclusión. Veamos cada uno de ellos. Tenemos primero el planteamiento o introducción. Aquí básicamente nosotros vamos a ver la forma o la manera como vamos a iniciar nuestra exposición. Y tenemos dos formas. La primera de ellas es presentación. Mediante una breve explicación del tema, el punto de vista o el método que va a seguir el autor. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a iniciar nuestra exposición mediante una breve explicación, muy breve, ¿sí? O también lo podemos hacer por medio de la introducción. ¿Qué me dice la introducción? Al tema a través de una anécdota curiosa que procure motivar al lector y plantee alguna interrogante o
subrayando desde el inicio la importancia y actualidad del tema que se va a tratar. Yo puedo hacer más amena mi exposición hablando ¿de qué? De una anécdota curiosa que va a hacer que el receptor, ¿no? Se interese por lo que yo voy a exponer. Y todo va a depender de cómo yo inicie mi exposición. La segunda parte de la estructura es el cuerpo o desarrollo. Aquí el autor va a transmitir la información de la forma más clara y ordenada posible, sin entrar en juicios valorativos. Tenemos que ser muy claros, muy ordenados. Además, hay que tener en cuenta que el cuerpo o desarrollo es la parte principal de la exposición, donde vamos a dar a conocer todos nuestras investigaciones, todo lo que hemos hallado sobre el tema en sí. ¿Correcto? Ahora bien, chicos, no olvidar, por favor, el cuerpo desarrollo debe ser la parte más extensa de nuestra exposición. Y por último tenemos la conclusión. Esta es la parte en la que hay que poner el broche de oro a nuestra exposición oral. Y para ello, siempre hay que hacer una recapitulación de ideas y nombrar la bibliografía que hemos empleado en nuestra exposición. Ahora bien, ¿por qué hacemos una recapitulación? Esta recapitulación debe estar enmarcada con los puntos más saltantes que hemos expuesto. Además, en la bibliografía nosotros vamos a dejar bien en claro qué autores hemos utilizado y en qué nos estamos basando para nuestra exposición. También nos dice que muchas veces las exposiciones finalizan con sugerencias que abren nuevos caminos hacia otras perspectivas. Nosotros podemos sugerir, guiar o inducir a las personas, en estos casos a los receptores, a que puedan seguir investigando sobre el tema expuesto. Pero todo va a depender de qué tipo de exposición hayamos nosotros realizado. Lógicamente que esta exposición, en la medida de lo posible, es decir, desde el primer momento en que nosotros nos enfrentamos a ellos, desde ese momento nosotros tenemos que captar el interés del receptor. Si nosotros no captamos el interés del receptor, podríamos decir que esa exposición no va a lograr su objetivo, porque los receptores no van a estar pendientes ni interesados de querer escucharnos. Y van a haber pautas como por ejemplo las tonalidades, los cambios de tonalidades de voz, los gestos, las manos. Nosotros tenemos que exponer con todo el cuerpo. Eso va a llamar la atención del receptor y por lo tanto podemos decir que hemos realizado una exposición correcta, adecuada, que va a interesar a el receptor. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase y a estudiar, a practicar para que puedan ustedes ser unos expertos exponentes. Chao, chao.